Hola, buenas a todos, bienvenidos a este espacio diseñado para ustedes, donde vamos a hablar temas muy interesantes. Hoy pues los acompaño yo, Kelly Polo, CEO de Grutri Infinity, junto con mi socio Darío Bovea, también CEO de la oficina de Miami, donde tenemos presencia y socio de esta firma. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el tema de las incorporaciones o sociedades en los Estados Unidos. ¿Cómo puedo empezar mi negocio en los Estados Unidos? Buenas. Como ya me introdujo mi socia, Kelly Polo, mi nombre es Darío Bovea. Tengo más de 25 años en experiencia contable, por lo tanto puedo hablar del tema con propiedad, contestar cualquier pregunta, cualquier duda en cuanto al sistema empresarial o estructuración empresarial en los Estados Unidos. Ok, esta tarde vamos a empezar con una pregunta que nos hacen a menudo los clientes y es ¿qué pasos o qué requisitos debo cumplir para comenzar mi empresa en los Estados Unidos? Bueno, lo primero es decidir qué empresa es la que más te conviene a ti. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de negocio que vas a establecer en los Estados Unidos, depende de la empresa que vamos a crear para ti y para tu compañía, ¿no? Existen varias empresas. Por ejemplo, existe la LLC, que es muy famosa y muy conocida entre todas las personas del gremio, y más que todo entre los abogados les encanta el LLC. Tiene muchas conveniencias. También tenemos la corporación regular, que es la conocida como corporación C, que está, bueno, después entramos más en detalle de cada una, y tenemos lo que es la corporación S. Además de eso hay otro tipo de compañías, pero estas son las tres más importantes, especialmente para las personas que quieren abrir sus compañías en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos. ¿Y es muy complicado abrir este tipo de compañía en los Estados Unidos? Pues no es complicado. Después que ya se haya realizado la estructuración apropiada en cuanto a qué es lo que tú necesitas y cuáles son tus proyectos, cuáles son tus fines, qué es lo que quieres hacer, entonces determinamos cuál compañía es la que te conviene y de ahí iniciamos el proceso a la apertura, la cual puede tomar entre 2 días a 2 semanas. ¿Por qué entre 2 días a 2 semanas? Porque dependiendo del estado donde tú abras la compañía, el sistema de ellos estatal puede dilatar o demorar un poco el ser aceptado y ser puesto en el computador, en el sistema. Ok, y yo como colombiana, ¿qué requisitos debo cumplir o qué debo proporcionar para aperturar una compañía en los Estados Unidos? Ok, lo más importante es el pasaporte, que tengas visa, o sea, algo que te identifique como colombiano. Ok. Segundo, el determinar el nombre de la compañía, qué compañía piensa poner, y la dirección donde esta compañía va a estar operando. Ok, o sea que no es complejo, no necesito muchos requisitos, solamente estos tres que son como muy básicos. Exactamente. Es sencillo en el sentido de que los requisitos personales son simples. Ahora, de ahí conlleva otras cosas como el que si es para inversiones de propiedades, cómo lo vamos a estructurar, si es para inversiones de compras y ventas de compañías o exportaciones, también depende cómo lo vamos a estructurar, pero ya es la parte contable de la compañía. Ok. Y a ver, me gustaría que nos hablaras un poco y nos comentaras cuál es el beneficio de cada una de estos tipos de compañía, o sea, cuáles son las ventajas de cada una, nos gustaría saber eso. Ok, bueno, la más famosa es la LLC, que es compañías de riesgo limitado, que es donde tu responsabilidad está limitada hasta el capital que tú depositas en esa compañía.
Esta es la que más prefieren los abogados porque desde el punto de vista de demandas, pues tu responsabilidad está limitada al capital que tú pusiste, ¿verdad? A mí, en lo personal, desde el punto de vista tributario, yo siempre la dejo como una LLC para la parte legal, pero la convierto en una corporación C desde el punto de vista tributario. Eso requiere de ciertas formas y aplicaciones que hay que hacer con el IRS, que es como la DIAN en Colombia, y ellos te aprueban o te desaprueban estos formatos, pero por lo general es aprobado. Ok, para todos aquellos que nos están viendo, vamos a explicarle un poquito también de qué es esto C, porque dicen, bueno, está LLC y ahora la dejo C. Ok, la LLC por tradición es, si es un solo miembro, esta persona tendría por obligación que declarar esa LLC dentro de su declaración de renta personal. ¿Qué pasa? Eso conlleva a que la persona necesita sacar un ITIN, que es un número de identificación de taxes, ¿ok? Si no tiene social. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser convertida a C? Para que la persona, la parte tributaria, no le caiga en la cabeza al miembro, ¿no? Sino que ella misma sea responsable de sus impuestos sobre la ganancia, o la ganancia neta. Claro que ahí viene la astucia del contador de saber cuál es la diferencia entre la ganancia y la pérdida. Bueno, nos estabas hablando anteriormente también de este tipo de sociedades o de compañías tipo S. Entonces, explícanos un poquito, a ver, en qué consisten. Ok, la corporación S son las compañías, o sea, como el nombre lo dice, la S es Small Business Corporation. Estas son compañías que pueden mover hasta $1,500,000 anualmente dentro de esta compañía. ¿Qué pasa? Esto es un derivado de la corporación C, que es la que ella misma paga sus impuestos. La corporación S, los miembros o los accionistas pagan los impuestos sobre las ganancias netas de la compañía. ¿Dónde aplica esta compañía? Por ejemplo, que si la persona está aplicando para una L1, o sea, las visas de accionistas que quieren tener su negocio allá, y le dan el número de Social Security o en su efecto el ITIN. ¿Qué pasa? Ellos estarían obligados a hacer una declaración de renta personal. ¿Qué pasa? Eso les ayuda en su documentación para casos migratorios. Okay, para aplicar para esa L1 y en su efecto dentro de 2 años pueden hasta aplicar para una residencia. Súper. Y muy interesante, porque casi que todos los clientes dicen, no, es que yo quiero tener una compañía en Estados Unidos para aplicar a una residencia o un visado, pero muchas veces lo hacen por una LLC o una Corp, pero la indicada es esta. Exacto. Okay. Exacto, sí. Muy buen punto, muy buena apreciación. Sí. Una pregunta que nos inquieta a todos y en efecto como a todos los que queremos hacer inversiones en Estados Unidos es, bueno, ¿cómo hago esta inversión y en qué me afecta a mí tributariamente esta inversión si lo hago por medio de una LLC? Ok, muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque existe un mito de que cuando yo compro propiedades de bienes raíces en los Estados Unidos bajo una LLC y yo pago los impuestos sobre la propiedad, muchas personas creen que ya su obligación tributaria ya está cumplida, y esto no es cierto. O sea, el impuesto que tú pagas sobre esa propiedad es el impuesto que tú le pagas al Estado por tener esa propiedad. Este impuesto es el que te cubre el que te recojan la basura, los bomberos, las ambulancias, ¿ok? Ese es el impuesto estatal. ¿Qué pasa? El contador tiene que hacerte la figura, ¿verdad? De cuánto, si tú tienes esa propiedad y la tienes alquilada, cuánto la alquilaste, cuánto fue lo que tú gastaste en esa propiedad. Entonces, esa diferencia conlleva un impuesto, que es el impuesto federal, que es el impuesto
sobre la ganancia. Ok. Ya entiendes que son dos impuestos totalmente diferentes, que mucha gente no lo tiene claro. Dicen, no, ya yo pagué los impuestos sobre la propiedad, yo no tengo obligaciones. No, están equivocados. Ok, bueno saber esto y tener esto claro porque pues, es muy común este error en las personas que, y sobre todo los extranjeros, que vamos a hacer inversiones en los Estados Unidos en temas inmobiliarios. Exacto. Por ejemplo, para que lo entiendan más simple, tú tienes una propiedad acá en Colombia y te toca pagar el predial, lo que aquí nosotros decimos el predial anualmente, pero eso no significa que si esa propiedad la tienes alquilada no te toca pagar el impuesto federal. Así es. O el impuesto central aquí, Sí, o el impuesto a la DIAN. a la DIAN, exacto. Que ese es donde viene lo de las rentas presuntivas, todas estas figuras, ¿no? Donde tú tienes que decir, sí, pero ya yo pagué esto, pagué intereses, pagué las mejoras de la propiedad y lo alquilé, por tanto, la diferencia donde viene el impuesto de la DIAN. Okay. Es básicamente lo mismo, pero son dos impuestos diferentes. Okay. Pero para el extranjero cree que si paga el estatal ya está pago. No. Tiene que también presentar el... Correcto. Correcto. Entonces, esta es una invitación, luego de todas estas preguntas, como que, bueno, si tienes una duda, si tienes una pregunta acerca de si tienes inversión en Estados Unidos y te queda algún tipo de duda, pues obviamente nos pueden contactar. Claro Aquí que está el experto en el tema y con muchísimo gusto podemos estar para ustedes. Claro que sí. Muchas gracias.